Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimado amigo? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que nos esté acompañando el día de hoy en su programa En la Línea de la Fe, en esta cita de mitad de semana que hemos adoptado ya como una costumbre. Gracias, de verdad, gracias por dejarme llegar a su espacio y a su tiempo, y sobre todo por dejarme compartir con ustedes esta información que considero yo bastante importante. Pues continuamos con este mes que ya nos puede empezar a servir como antesala para irnos preparando para celebrar sin duda una Navidad diferente. En 2 domingos estaremos celebrando la festividad de Cristo Rey, que nos dará la pauta para iniciar el Adviento, esa época donde se nos invita a esperar en la fe el envío del Mesías, la promesa de Dios Padre hecha carne, y hoy más que nunca considero que se nos insta a tener esa fe bien puesta por todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo. Tengamos esperanza y esperemos con fe. Pues antes de comenzar, y como en cada emisión, quiero enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan en las diferentes diócesis que conforman esta provincia eclesiástica, como son Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Teotihuacán, la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Un saludo a todos por allá, desde este lado de la provincia eclesial. También quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en la diócesis de Nezahualcóyotl, especialmente a la familia Estrada Esperanza, que tan amablemente nos escucha semana a semana, y a todas las personas que nos acompañan en esa porción del territorio de la provincia eclesial. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, retomando la esencia del programa anterior, donde se habló mucho sobre la definición del miedo y del miedo que nos provocan los impulsos físicos, ¿no? Los que vemos, pues, los que adoptamos con los sentidos, y también hablábamos de que ese miedo, pues, es hasta cierto punto controlable, aunque ese miedo pueda manifestar incluso otra clase de miedo que ya es interno y personal. Pero imagine usted que una persona que está sentada sobre un arsenal nuclear no pueda contener ese miedo y piense o crea que cualquier cosa que esté o está fuera de su control lo puede lastimar. Imagine nada más cómo va a responder y cómo lo va a hacer actuar su pensamiento. Por eso se lanzan ataques preventivos a las personas o las naciones que nosotros creemos que nos pueden hacer daño. El vecino país del norte tiene mucho esa costumbre. También me gustaría, estimado radioescucha, que en esta ocasión que estamos hablando de algo que puede alterar nuestra tranquilidad, finalmente el miedo, esa es su labor, tomáramos bien en cuenta lo que decíamos acerca del desfase en el programa anterior. No sé si se acuerde. Yo sé que es muy complejo, sobre todo, como le decía, porque más de las veces nuestra propia conmiseración, es decir, la lástima que nosotros sentimos por nosotros mismos, pues entra a escena. Esto no ayuda en nada, pero el entrenamiento y la voluntad para obtener ese conocimiento debe de ser más fuerte que el más fuerte de los miedos. En el programa pasado no tocamos todos los otros temas que quizás se pudieran asociar al miedo, como el terror, como el enojo, la ira, la agresión física. En este espacio lo vamos a ir analizando poco a poco, porque lo anterior pues ya es la reacción. Esto que le acabo de mencionar ya son reacciones. Lo básico sin duda es el miedo, ese catalizador que dispara todo lo anterior. Pero debemos de conocer y reconocer cada una de esas cosas que son resultado precisamente, como ya le decía yo, de ese miedo que funciona como catalizador para que reaccionemos con enojo, con ira, con agresiones. En otro momento, en el segmento pasado, hablábamos también de cómo hay personas que llevan a cuesta su propio miedo como si fuese una lápida. Algunos utilizan ese miedo para protegerse, como si fuera una concha de tortuga. Otros la llevan cargando pensando pues, que así es la vida, que así tiene que ser, porque pues precisamente venimos a sufrir, ¿no? Hay una enorme enseñanza acerca de que la vida siempre tiene que ser sufrimiento, y claro que no es así. Y aunque los impulsos externos no generan propiamente esos grilletes, o sea,
no nos ponen a nosotros, el miedo que nosotros toleramos en nuestro interior es factor para agregarnos cadenas y más cadenas a una vida de por sí, pues lo acabamos de decir, ya bastante pesada y angustiante, ¿no? Todo lo anterior, estimado radioescucha, es una breve introducción por si usted se perdió el programa pasado, y también es para comprender un poco lo que viene. En este segmento vamos a hablar de la otra parte del miedo, ya no el miedo que nos causa el impulso, donde el peligro termina siendo real, es decir, el impulso físico, el que podemos ver y sentir. Ahora vamos a la parte de la definición de la palabra miedo, pero donde dice que este puede ser imaginario o interior, es decir, que solo va a vivir en nosotros. Al final de este programa le voy a proponer un ejercicio, pero primero vamos a analizar de fondo este asunto. Por el momento lo dejo con una oración a nuestra Madre María y vamos a dar inicio con el programa de este miércoles 11 de noviembre. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No le cambie porque ya iniciamos. ¡Vámonos! Tengo 1000 dificultades, ayúdame. De los enemigos del alma, sálvame. En mis desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis enfermedades, fortaléceme. Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, ámame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expiar, recíbeme. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. Amén. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando En la Línea de la Fe.
Gracias por continuar con nosotros, estimado Radio Escucha. Es un placer poder seguir compartiendo con ustedes estos temas tan interesantes. Les sigo recomendando que si puede, pues se prepare una bebida caliente, ¿no? Le comentaba yo que hay una bebida que hacen en un lugar por aquí de la CDMX, también supongo que en el Estado de México. Es una bebida que está hecha a base de jugo de calabaza y leche, pero caliente. Y para estas épocas, híjole, sabe bastante rico, y más con un pedazo de pan de muerto. Uf. Bueno, ya con eso en mente vamos a disponernos a escuchar este programa que pinta de verdad bastante interesante. Quiero pedirle de favor que nos regale sus comentarios en las redes sociales por donde se transmite este programa. Ahí díganos sus dudas, sus aclaraciones, sus preguntas, todo aquello que haga que este evento sea totalmente interactivo. Así también sabremos que estamos llegando hasta usted. Muchas gracias para todos aquellos que nos han dejado ya sus comentarios en estas redes. Quiero enviar saluditos también a toda la gente que nos escucha en la diócesis de Izcalli. Un abrazo para todos ellos y por supuesto la invitación para que nos sigan acompañando en este programa cada miércoles. Y pues hablando de programas, quiero recomendar el programa de Cristo Siempre Contigo, conducido por el Padre Carlos y el Padre Tonatiu. Un saludo para ellos también. Ellos transmiten por estos mismos canales por las redes sociales todos los lunes a las 5 de la tarde. También por este canal, y le recomiendo de verdad que no se lo pierda. Y pues seguimos invitando, ¿verdad?, a todo el Ministerio de Música de las diferentes diócesis que nos acompañan, esos coros estudiantinas, grupos musicales, para que participen en este espacio y podamos poner sus cantos. Hay muchos cantos que vale la pena atesorar y que sería muy buena idea compartirlos con los demás. Ojalá que si se animen y puedan enviar sus cantos o sus inquietudes a nuestros correos. Nuestras líneas de comunicación están abiertas en la línea de la fe @gmail.com y vicariazona6 @gmail.com, y ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo le podemos hacer. Anímese usted, si pertenece a un coro, al Ministerio de Música de su parroquia, anímese, créame que está bastante interesante. Bueno, y pues seguimos caminando en este sendero que nos va mostrando algunas cosas del miedo que quizá no comprendamos, y para eso pues vamos a seguir echando mano de algunas definiciones de libros y referencias fílmicas, como lo hicimos en el programa pasado. En este segmento vamos a concluir con los precursores físicos, o por lo menos sociales, que producen miedo, antes de irnos a la parte interna de donde se produce el miedo que ya hablábamos en un principio, que es el miedo imaginario. Recordemos que el miedo pues es lo que envuelve la emoción, y la emoción es provocada propiamente por un precursor químico. El último precursor de este aspecto del que vamos a hablar y que me gustaría tomar en cuenta, propiamente también es abstracto, no se genera por medio de un precursor químico, pero sí un precursor social. Yo me atrevería a decir que es un precursor psicológico. Este es el control. Algo también muy abstracto, le decía yo, y que nunca vamos a ver, pero que se siente y se percibe. Y este control puede ser visto como una herramienta para usarla a nuestro favor, o como un medio para dominar. El control puede ser una navaja de doble filo, y aunque hablaremos de él, cuando platiquemos del hombre social o de la persona social, se hace necesario que vayamos conociendo de fondo esta palabra. Analicemos esta frase, es bien interesante. Dice: ustedes me tienen miedo porque no me pueden controlar. Eso dijeron en la película de El Hombre de Acero, así la titularon en español, dirigida por Zack Snyder con un libreto de Christopher Nolan y David Goyer. Y esta frase es una realidad. Nos causa miedo todo lo que no podemos controlar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué siempre vamos en busca de la seguridad? ¿Por qué siempre queremos saber que todo va a estar bien? Buena pregunta, ¿no? Ahora, lo anterior fue la descripción de que el control puede ser un precursor del miedo cuando no se tiene precisamente pues el control, cuando tenemos incertidumbre sobre las cosas. Pero cuando se utiliza como un fin, pues los papeles se invierten, es decir, se infunde miedo para poder tener control. Cuando inició esto del COVID, las calles pues de verdad lucían vacías. El tráfico se redujo a un 3, máximo un 10% de lo que era, y eso se logró no con las alertas médicas ni con la información sobre el virus, lo logró el miedo a la infección, pero el miedo causado por la desinformación y las noticias casi amarillistas. Ningún gobierno, y escúchame lo que le digo de verdad, ningún gobierno había logrado eso en todo el mundo, ni siquiera Hitler con su campaña de terror constante con las SS, en todos sus territorios. El miedo impulsó a las personas a quedarse en casa porque tuvo un carrier, como dicen los gringos, muy efectivo,
Un carrier es como el transporte. Utilizó las comunicaciones globales. Incluso muchos políticos estaban felices en ese momento al ver su sueño, ¿no?, de un estado totalitario donde pudiera controlar a las personas totalmente realizado, que sin necesidad de llamar a un toque de queda o imponerlo por la fuerza, las personas en las grandes ciudades se fueron a resguardo. Nos cayó como anillo al dedo, alguien dijo por ahí. Y aunque en Europa ciertamente ya están aplicando los toques de queda, no es un toque de queda realmente como cuando estamos en una guerra o cuando se vive una guerra. Este toque de queda es para prevenir, pero aún así se está tocando el miedo. Utilizar el miedo, la desinformación, la restricción, los toques de queda, etc., son elementos de miedo para tener control. Una población entumecida por el miedo y con un espíritu quebrantado es muy fácil de controlar. Y eso, querido amigo, es una realidad muy cierta y vivida de forma diaria y todos los días, en las familias, en los trabajos, incluso en los círculos sociales. Alguien o algo dentro de todas estas áreas infunde miedo con tal de tener control. Cuando eso sucede, cuando aceptamos ese miedo primero en la cabeza y luego en el corazón, en ese momento nos colocamos las cadenas al cuello, como ya le mencionaba yo en el programa anterior. Una definición muy simple es la paranoia que causa el terrorismo en todo el mundo. El motivo del terrorismo es hacer que la gente, toda la gente, viva con miedo, con terror. Por eso hay países que gastan millones en armar a sus ejércitos y policías para controlar a los terroristas. Y hay estados que protegen y financian el terrorismo con el único fin de mantener a la población totalmente asustada, confundida, frágil, porque entonces aplican leyes y pasan mandatos por las cámaras gubernamentales, pues casi de forma instantánea, sin ninguna queja. Por desgracia, infundir terror en la gente ha dado muy buenos resultados en todos los ámbitos del hombre. Por ejemplo, en el trabajo se habla de terrorismo laboral, de terrorismo social, incluso los extremistas ecológicos. Ya se les ha denominado también terroristas ecológicos, no porque atenten contra la ecología, sino porque con algunas de sus acciones y actitudes crean en las personas terror en vez de conciencia. Esto existe en las comunicaciones, en la salud, en las relaciones interpersonales. La idea es causar miedo, porque como ya se dijo, una persona asustada, y escúcheme lo que le digo, una persona asustada va a entregar su libertad sin tapujos y va a ser controlada. Esto, estimado radioescucha, también tiene otra arista bien interesante, ¿sabe? Y aunque lo veremos más adelante, existe un miedo muy grande a ser controlado. Ese miedo desata la rebeldía y las revoluciones, porque el hombre más que nadie en el mundo atesora su libertad. El miedo a que alguien nos controle se da en todas las mentes y cabezas de todas las edades, pero cunde mucho en los jóvenes, en aquellos que sus mentes son aún muy núbiles y con amplios campos todavía por poblar. Por eso la juventud se convierte en el pasto seco que consumen las llamas de las ideologías, porque no quieren ser controlados, porque le tienen miedo al orden, a la autoridad, porque al final se les hace complejo entender cuál es el propósito de cada una de estas palabras, obviamente sin negar a todos los tiranos que han pasado por el mundo, demostrando también que las ideologías impuestas pues siempre terminan en la entropía. Curioso el caso, al no entender el concepto de la libertad, que a veces ni la filosofía puede acuñar de manera entendible, se presentan los casos de quienes pugnan por ser personas protegidas, o sea, hay personas que no quieren esforzarse para nada y le dan su libertad a un tirano o a otra persona que les asegura que estarán bien. No sé si esto les suene conocido. Hay personas que le confían su bienestar y libertad, por ejemplo, al hombre o al país que tiene el ejército más grande. Hay quienes se la dan al que tiene dinero o es el más renombrado de la comunidad. Es decir, intercambian su libertad por comodidades o tranquilidades porque no quieren aceptar la responsabilidad de vivir su propia vida o de tener que preocuparse por esas cosas. Como la esposa que se quita la dignidad de ser humano ante su marido, que la golpea, la engaña y todo, pero pues mientras siga trayendo dinero, todo aquello es soportable. En el plano simple y puramente terrenal, esto es lo que nosotros vivimos. El control, la autoridad, incluso la misma protección, tiene una definición bien clara que la mayoría de nosotros no alcanzamos a entender. Por eso nos rebelamos con catarsis estruendosas, porque nos han vendido
una idea de la libertad que nos acomoda, pero que no edifica, y la decisión la tomamos en base a los miedos que ya le estaba definiendo hace rato. El miedo que provoca al no tener control de las cosas está fundamentado en ideas, en pensamientos, lo que quiere decir que está cimentado en espuma. Recuerde que todas las ideas y pensamientos no existen hasta que los hacemos realidad. Aunque, como ya se dijo también, mientras que el peligro es real, pensar en lo que puede o no puede pasar nos abre puertas a abismos tenebrosos y oscuridades inciertas, suposiciones y todo lo que viene con eso. Mientras que lo único que nos puede librar de todo aquello es la verdad de todas las cosas, esa verdad a la que debemos de aspirar todos los días. Vamos a quedarnos por el momento con esto, estimado reescuchar, reflexionemos un poco en ello y yo lo invito a que vayamos a una pausa musical muy breve y enseguida regresamos. Les recuerdo que tenemos nuestros canales de comunicación en el correo en la línea de la fe @gmail.com y vicariazona6 @gmail.com también, donde puede escribirnos. Yo soy Juan Valdés, no se vaya, está usted escuchando en la línea de la fe. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Por estar con nosotros escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Te pedimos que atiendas las medidas sanitarias que nos proponen nuestras autoridades, que te laves las manos de forma regular y que utilices cubrebocas en lugares cerrados. La pandemia aún no termina. Cuídate, cuida a los tuyos y cuídanos a todos. Juntos lo vamos a lograr. No te vayas, estás escuchando en la línea de la fe. Me dijiste aquella vez que estabas solo y cansado, que no encontraba salida.
Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muchas gracias por seguir con nosotros, estimado Radio Escucha, y pues seguimos en esta segunda semana ya de este 11º mes del año, ya preparándonos para la fase final del 2020, pues que nos ha dado con tubo, ¿verdad? Que ha sido difícil de sobrellevar, pero aquí andamos, seguimos, gracias a Dios, hasta que Él nos lo permita. Y pues le quiero comentar que noticias del mundo, ¿no? Pues estas 2 últimas semanas han sido tensas en el país del norte, donde están en época electoral, y quiero mencionar esto porque el virtual ganador de aquella contienda hasta el sábado pasado pues es el demócrata Joe Biden. No debemos perderlo de vista. Según escuchaba en los noticieros y leyendo por ahí algo de su historia, pues es una persona que viene de una familia católica y ha tenido más de un descalabro en cuestiones morales, pero ha salido avante. Pues esto es importante pensando que en los Estados Unidos las libertades que ellos conocen y que en muchos casos y ocasiones para nosotros son libertinajes, han sido defendidas con todo. Vamos a ver cómo le va a Biden con esta parte, y al mismo tiempo ellos se han encargado de subyugar en otros lugares a más personas, pero pues recemos porque su presidente, con la formación que trae, o bueno, su virtual presidente, pueda lograr avances importantes, ¿no?, en estos asuntos que vienen rezagados ya desde hace muchos años y que atentan contra las libertades precisamente de más personas, sobre todo de los migrantes, ¿no?, de los famosos Dreamers allá en los Estados Unidos. Pidamos para que, si es confirmado como ganador, pues Dios le dé la sabiduría para llevar a buen puerto todos los buenos planes que me imagino que ya está armando. Pues nosotros de este lado del Bravo seguimos con nuestra charla sobre el miedo, esta sensación que puede causar muchos estragos en las personas que la padecen o padecemos. Y quiero, estimado Radio Escucha, invitarlo a que compartamos ahora un poco acerca de esas reacciones de las personas que viven con miedo y obviamente con las repercusiones que eso deja. Y aunque ya hemos visto algunas de ellas en el segmento pasado, se hace necesario revisarlas al punto. Encontramos en el portal www.discapnet.es una definición de los efectos que el miedo puede dejarnos de forma física y psicológica. Escuchemos. Cuando sentimos miedo, creemos que tenemos una baja capacidad de control y de predicción. No obstante, consideramos que necesitamos hacerle frente de manera inminente, y para ello movilizamos toda una serie de comportamientos. Siempre evitamos o escapamos de aquello que nos produce ese temor. El miedo nos paraliza y nos hace fijar toda nuestra atención en el estímulo desencadenante. Además, en aquellos casos en los que se hace necesario, nos facilitará las conductas defensivas. Entre otras reacciones fisiológicas se encuentran las siguientes: un aumento de la presión cardíaca, sudoración, dilatación de las pupilas, descenso de la temperatura corporal, aumento de conductancia en la piel, aumento del tono muscular, llegando incluso al engarrotamiento. Además, hay veces que el estímulo de esta emoción genera en nosotros una respuesta de sobresalto cuando se produce de forma muy inesperada. Los principales efectos subjetivos del miedo son una gran sensación de malestar, preocupación y en un gran número de ocasiones la sensación de pérdida total del control. Cuando sentimos miedo, nuestra cara se caracteriza principalmente por contracción de las cejas, separación de los labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, alargamiento de la comisura de los labios. Más del 50% de las personas que experimentan temor presentan silencios y en la mayoría de los casos se produce un aumento del tono de voz. Hay 4 estrategias diferentes para enfrentarse al estímulo amenazador: inmovilizarse, amenazar o atacar, retirarse y tratar de evitar el ataque del otro. Consecuencias del miedo. Como hemos visto, es una emoción que resulta muy útil a la hora de escapar de peligros o potenciales peligros. Sin embargo, no hay que olvidar que también es una barrera que te impide vivir la vida. En caso de que sea excesivo, el miedo nos paraliza, nos bloquea emocionalmente y nos dificulta disfrutar en muchas ocasiones de los pequeños o grandes placeres de la vida. El miedo da lugar a una enorme cantidad de trastornos psicológicos. Entre ellos cabe destacar trastornos obsesivos compulsivos, trastornos de ansiedad,
ataques de pánico, síndrome de estrés postraumático, fobias. Para que algo se considere una fobia debe darse en las siguientes características: evitar inevitablemente el estímulo o la condición desencadenante. La sensación de miedo es desproporcionada en comparación con el peligro real de la misma. No podemos controlarlo. Producen un cierto grado de desasosiego y malestar. No existe una justificación real de ese sentimiento. Como hemos oído en la definición anterior, afrontar el miedo o las situaciones que lo generan pues es una estrategia que nos puede ayudar a sobreponernos y actuar en consecuencia. No lo quita, es decir, esa determinación no quita la sensación, pero la adopta, la identifica y la enfrenta. Un poco lo que platicábamos al inicio del programa, quizá el desfase completo es imposible, pero también debemos de recordar que el valiente no es el hombre que no tiene miedo, sino el que aún con el miedo se enfrenta a las cosas que le causan ese miedo y las hace. En las consecuencias que nos ofrece la definición anterior se mencionan aquellas que provocan los precursores químicos en nuestro cuerpo, como el quedarse paralizado o el pegar una carrera frente al peligro, pero recordábamos que eso también es una total y natural respuesta del instinto que todavía tenemos. Recordemos que somos o que tenemos parte biológica animal. Cada persona reacciona diferente a las situaciones de peligro, pero todos deberíamos de entender que solo es el peligro, que no hay nada más allá de eso. Y eso nos haría personas sumamente objetivas. Podríamos tener la capacidad de tomar decisiones en situaciones de serio riesgo sin dejar que el instinto nos gane. Y lograr eso nos va a permitir de verdad ser una persona útil en la sociedad y para nuestra familia. Finalmente, el comentario anterior nos deja los efectos psicológicos que el miedo produce, tanto de forma instantánea como de forma permanente, como los trastornos. Y aquí, estimado radioescucha, le puedo decir que se genera un parteaguas muy pero muy importante, porque el trauma psicológico que puede generar una situación de peligro y que dicho trauma es causado por el miedo va a dañar más a aquellas personas que tengan en su interior problemas serios en alguna área específica de su vida psicológica y emocional. Cuando estos asuntos no están resueltos es cuando causan estragos fuertes, y lo veremos cuando platiquemos de la persona social, pero de ya le puedo decir que los trastornos obsesivos compulsivos, los de ansiedad, las depresiones, los ataques de pánico y otros sí tienen un precursor químico que falta o quizás sobra, pero tienen atrás también una fuerte base emocional. El manejo de las emociones, darle el justo valor a las cosas, la educación académica, religiosa, moral, familiar, etc., nos va a permitir que los efectos de esas situaciones peligrosas se aminoren de forma importante. Es decir, que entendamos que solo son cosas. Y para esto le voy a dejar un breve ejemplo. Escuchemos. Romina tenía 26 años cuando pudo conseguir comprar un auto nuevo. El día que lo recibió en la agencia fue el día más feliz de su vida. Después de terminar la carrera, trabajar y ahorrar para comprar el auto, se sentía plena. Mucho más porque pensaba en la cara de sorpresa que su padrastro pondría cuando viera que ella tenía un auto nuevo. Aquella tarde llegó a casa después del trabajo con un auto nuevo y, como siempre, la discusión entre su padrastro y su madre era estruendosa. Pero todos callaron cuando vieron el flamante auto frente a la casa y mucho más cuando vieron descender de él a Romina, la persona a la que su padrastro había dicho tantas veces que no podría lograr nada en la vida. Romina bajó del auto con seguridad y se dirigió a la casa. Todo el ambiente se relajó. Nadie dijo nada a excepción de su madre, que la abrazó y la felicitó. Su padrastro solo se limitó a decir felicidades mientras que empezaba a preparar la mesa para la merienda. Después de ese evento, Romina no volvió a tener ninguna discusión con su padrastro, aunque ahora las discusiones eran con su madre, ya que ésta le pedía que la llevara a ver a su abuela en el auto y Romina se negó en varias ocasiones, sin mencionar que lavaba el auto todos los días hasta el grado de que los vecinos le decían que lo iba a desgastar de tanta lavada. En repetidas ocasiones llegaba de madrugada a su casa con aliento alcohólico. Su madre solo se limitaba a decir que dejara de hacerlo. Su padrastro ya no se metía con ella, mientras que en el trabajo ya se le veía distante y con problemas con las demás personas.
pero un día pasaría algo que le cambiaría todo el escenario. Ese día estaba lloviendo. Romina salía del trabajo y tomó la ruta de costumbre, pero al ver el tráfico tomó una ruta alternativa. Tomó entre calles que se veían sospechosas, pero se sintió confiada en su auto y siguió. En la esquina de un semáforo se detuvo y se le acercaron dos tipos a la ventana del conductor. Le pidieron que bajara el cristal. Ella no accedió, tenía los seguros puestos. Se escuchó la detonación de un arma. El disparo rompió el cristal y se alojó en la rodilla de Romina. Después del lío legal que se armó, el seguro se negó a compensar el daño por alegar negligencia y manejo en estado de ebriedad. Romina se quedó sin auto y el martirio empezó. Fue hospitalizada y a pesar de que la herida de bala fue relativamente ligera, ella desarrolló un desorden psicológico importante. Romina empezó con desórdenes de personalidad mientras que su madre se perdía en el trabajo. Romina ya no salía de la casa, no recibía visitas y en su delirio continuaba diciendo que tenía que bajar y lavar su auto. Le diagnosticaron un trastorno obsesivo compulsivo que la llevó a terapias, medicamentos y una soledad profunda. Había basado toda su seguridad en ese objeto que ella había conseguido. Los meses en que había disfrutado de su auto nuevo habían sido para ella su plenitud. La seguridad que nos dan las cosas materiales es directamente proporcional al miedo que nos da perderlas. Está para pensarse, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos, ¿le parece? Usted está escuchando En la Línea de la Fe. No le cambie, ya volvemos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz.
vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa, estimado Radio Escucha. Gracias de verdad por acompañarnos y dejarnos ser parte de su espacio. Le mandamos un cordial saludo hasta donde se encuentre y rezamos por usted y le pedimos a Dios para que todo lo que haga bien, pues sea algo bueno para usted, ¿verdad? De este lado de la cabina seguimos hablando del miedo como un motor importante que mueve al mundo. Pues porque finalmente es una decisión y recordemos que las decisiones son las que hacen que el mundo gire. Y se trata de analizar todo lo que tenemos y somos para que podamos tomar la mejor decisión. Esto, claro, siempre y cuando esté en el rango de lo que nosotros queremos, que también ya después hablaremos de esa parte. Pues bien, vamos a dar inicio a la parte que considero yo más escabrosa de todo este programa, y pues es que siempre que nos metemos con esta parte salimos bastante raspados y hasta molestos. Es cuando empezamos a hablar de nosotros mismos, ¿no? El ejemplo con el que terminamos el segmento anterior habla de ello, lo que le pasó a esta chica que escuchábamos en la historia y que por razones obvias cambiamos su nombre, pues por desgracia es real. Y es más crudo de lo que se escucha, ¿no? Porque ella siempre y toda su vida vivió con miedo, con muchas inseguridades, con muchas dolencias emocionales. Y que cuando pudo hacerse de ese auto, pues pudo convertir todas esas inseguridades y esos miedos en una seguridad y en un empoderamiento absoluto, pero basado en una cosa, en una propiedad. El relato no lo dice, pero en varias ocasiones, durante el tiempo de bonanza, varias veces se peleó con su madre al grado de insultarla y vejarla como persona al decirle cosas como que era una fracasada o que era una ignorante, ¿no? Solo porque ella sí tuvo oportunidad de terminar la educación universitaria. Yo no sé si usted conozca casos así, yo conozco muchísimos de esos casos. Ojalá que también los universitarios vayan pensando en que, pues digo, si tienen algo se lo deben a sus padres finalmente, ¿no? O a las personas que los apoyaron. Yo, por cierto, desde aquí le mando un saludo y un abrazo enorme a mi mentora, que me ayudó muchísimo en esos trances. Total que pues todo acaba, y de eso estamos hablando ahorita. Ya hablamos de los miedos que nos causan los estímulos físicos, que están más relacionados a un peligro inminente, y de cómo podemos salirnos haciendo un desfase de nuestras emociones para contener el miedo y desvanecer el peligro. Pero ahora toca el turno de hablar del miedo interno, del que se origina a causa de las heridas que traemos aún abiertas, de esa supuración. Para los que no entienden, la supuración es pus, la pus que causan dichas heridas cuando están infectadas y que embotan nuestros sentidos y nos hace tomar actitudes y hacer cosas y acciones y decir palabras y actitudes que dañan y lastiman a la gente. Haciendo una analogía con lo de las heridas, digo que el miedo es interno, pues es como la supuración. O sea, esa pus de la que le hablaba, ¿no? Es esa pus que le sale a la herida cuando ya está infectada. Porque así actúa el miedo. Es decir, la herida es una laceración que tiene de por sí su propio dolor y por antonomasia tiene su cura, pero no hay necesidad de infectarla, eso ya sobra. Dejar que una herida se infecte habla de un descuido enorme por parte de quien la padece y por parte de quien la cura. Las heridas que se infectan son las que generan los miedos más profundos, más dolorosos y me atrevería a decir básicamente que los incurables. Obviamente estamos hablando de heridas emocionales, ¿vale? Esas heridas internas, traumas emocionales que nos ocurrieron en el pasado o incluso que estamos viviendo, pueden ser detonadores importantes de trastornos muy serios, pero sobre todo de actitudes. Y la actitud, como bien sabemos, pues lo es todo. Mientras que hay personas que por causa de esas heridas llevan una vida, pues digamos, bastante difícil y hasta sufrida, hay otras que utilizan esas mismas heridas para ser agresivos o violentos, inseguros o demasiado seguros de sí mismos. Tanto es así que son incapaces de relacionarse sanamente con otras personas. Y lo vemos nuevamente en ejemplos claros, pues me gusta poner mucho el ejemplo de los matrimonios porque es donde se ve toda la catarsis de los problemas que cada persona trae. Muchos de los que llegan al matrimonio, ya lo habíamos platicado, son personas rotas,
con inseguridades, con un montón de miedos y conceptos cerrados. Y estos miedos vienen por heridas viejas o recientes. Cuando eso ocurre, cosa que siempre va a pasar, y con los problemas que de por sí ya trae el matrimonio per se, pues las viejas heridas no tienen oportunidad de cerrarse. Entonces empiezan a desarrollar esa supuración que decíamos. Por ejemplo, un caso bien cierto es la dependencia. Es cuando la herida ya está infectada, como ya decíamos al inicio. Dependencia de la persona que está con nosotros o que está de la pareja, y en esa dependencia se manifiesta un miedo terrible a ser abandonado, pero no por la propia pareja. Esa persona trae un trauma emocional, trae un miedo aterrador desde mucho antes de haber conocido al fulano o a la fulana con la que se casó. Otro caso similar es el apego. Aquellas personas que son acumuladores o que viven para trabajar, como dice el dicho, padecen un miedo atroz a quedarse sin comer. Digo, quizás sea real, es una herida bien real que quizá pasaron hace poco tiempo, pero no necesitamos ponerle sal. No necesitamos dejar que se infecte, porque también con eso empezamos a desarrollar actitudes de valemadrismo e indiferencia a situaciones donde los rencores añejos toman fuerza, sacando a todos y todo lo que pudiera complementar y sanar nuestra vida. No sé si usted tenga un ejemplo o se le haya venido un ejemplo a la cabeza, pero esto es muy, muy normal. Aquella persona que desarrolla, por ejemplo, aversión al abandono, habría que explorar la situación de vida que tuvo hasta el momento en que decide ir con un profesional de la salud mental. Quien tiene problemas de apego tiene abierta la herida de la necesidad latente de algo que le hizo falta quizá años atrás y que luego se convierte en una insatisfacción. Es decir, ya nada lo va a satisfacer o la va a satisfacer. Teniendo toda la ropa del mundo, teniendo todos los carros del mundo, teniendo todo el dinero del mundo, ya nada la satisface. Y se mueren con todas sus posesiones, sin haber disfrutado nada. Y voltea a su alrededor y quizá conoce usted un par de personas que son así. Es cierto, todo esto que le estoy comentando, no le estoy inventando nada, lo vemos todos los días. El problema con los miedos que desarrollamos al interior, y es que por desgracia pues ahí no hay a dónde echarse a correr, o al menos no lo queremos ver, y así podemos padecer miedos increíbles que solo existen en nuestro imaginario y que solo son parte de nuestra cabeza, pero como cangrejos nos damos cuenta de que todo eso está en nosotros solamente, y como cangrejos otra vez entendemos que lo podemos curar. En otro programa pues hemos mencionado que la mala interpretación de las cosas nos puede llevar a lugares imaginarios muy tontos, muy estúpidos, donde la interpretación de una mala cara, fíjese lo que le digo, donde la interpretación de una mala cara puede generar 10,000 malas ideas. Suposiciones tontas crecen como la espuma, al grado de que no nos dejan respirar y se generan los trastornos de ansiedad. Pero no se confunda, estimado radioescucha, no estoy negando la intencionalidad de los comentarios o de las actitudes de los demás. Claro que las hay, claro que hay personas que quieren hacernos sentir mal, pero recordemos que quien le va a dar el peso definitivo a esos comentarios somos nosotros. Y nosotros le vamos a dar ese peso en base a las heridas que traemos dentro, a las cosas que no hemos podido solventar, a las cosas que siguen supurando, que siguen dañándonos. Un comentario agresivo, por ejemplo, usted se ha dado cuenta en las personas obesas, hay personas que son muy cínicas y se aceptan como son, dicen ellos, pero en realidad están sufriendo bastante cuando les dicen que están obesos. Esa parte es la que nosotros tenemos que empezar a entender. El miedo latente, por ejemplo, que desarrollan algunas personas en no sentirse aceptados, le decía yo, habla de que esa persona no se ha dado tiempo para conocerse, para aceptarse, para limar las asperezas consigo mismo y obvio, refleja todo eso en los demás. La inseguridad se huele, como decíamos de los perros que huelen el miedo, pero también no podemos ser tan cínicos y no aceptar nuestros errores, porque entonces dañamos al otro. Y justo en medio de esto, considero que es conocerse a sí mismo y ser uno mismo sin pretender ser nadie más. Y verá que con eso, esos trastornos y miedos
van a ir aminorando. Como le decía, quizá no desaparecen, pero van a ir aminorando y nos van a ir dando un panorama más claro de los verdaderos traumas que traemos atrás. El final del camino, donde encontramos todos esos miedos producto de esas heridas que ya le mencionaba, no es en sí un final, o sea, no es una meta, es el trayecto. Es un camino que nos va mostrando cuáles son las heridas que están abiertas y las que ya están supurando. Pero para andar ese camino, que al final tendría que ser nuestra zona segura, debemos de adecuarlo, identificarlo y mejorarlo. Créame cuando le digo que es una labor titánica. No podemos hacerlo solos. Por eso le comentaba que se hace necesario en esas introspecciones y reflexiones a la que seguido lo invito, pues tenemos que estar acompañados, como dice la Escritura, de aquel que todo lo puede. Si vamos solos nos vamos a perder. Otros miedos internos intensos que provocan desórdenes psicológicos de verdad muy fuertes son aquellos que están ligados a los conceptos, por ejemplo, de la religión, pero que están mal entendidos. No obstante, por naturaleza el hombre desde antiguo tiene en sí valores que lo hacen identificar el mal, por darle un nombre. Lo que hace la religión en este sentido es planificar dichos valores para ayudar al hombre a identificar el bien y fijarlos con una definición verdadera. Es decir, cuando el hombre con sus valores inherentes cae en relatividades, el conocimiento de la Madre Iglesia viene a darnos luz sobre las cosas y nos dicta si algo que hacemos es correcto o incorrecto. Y ahí es donde estriba el malentendido. Decía un profesor que él no cree que podamos vivir en un solo extremo de la línea, es decir, siempre vamos a vivir con matices entre lo bueno y lo malo, pero la invitación de la tradición eclesial es siempre tirarnos a lo bueno y de ahí a lo mejor. Los miedos generados por esos asuntos se clavan y se concentran profundamente en el corazón de las personas. Causan angustia, dolor, pesadumbre, tristeza y otras situaciones que solo viven en nuestro imaginario, pero que se hacen reales cuando los externamos en lo que hablamos, en lo que hacemos, en las actitudes que tomamos. Y de eso, estimado radioescucha, hablaremos en el siguiente segmento. Lo invito a que me acompañe a una pausa muy breve y regresamos a su programa En la Línea de la Fe. Por favor no le cambie, yo soy Juan Valdés, gracias por estar con nosotros. Ya regresamos. Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos. Avisa a tu familia, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. El tiempo se detiene cuando te tengo en mí. Mi corazón contiene todo lo que es de ti. Mi anhelo es contigo poder llegar. Quiero seguir tu voluntad. Me guías hacia la verdad. Cuando estoy contigo. Yo en ti,
Esperamos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros en este su programa en la línea de la fe y pues llegando ya a la recta final, ¿verdad? El mismo, siempre se nos va el tiempo rapidísimo. Quiero mandar un saludo a todos los amigos que trabajan en el transporte público. Gracias por el servicio que nos brindan. Le pedimos a Dios constantemente que los acompañe en cada viaje y que les guarde también de los peligros que acechan en el camino. Sobre todo aquellos que toman carretera, como decían antes, ¿no? Los que van a provincia, los que salen a otros estados. De verdad, pedimos por todas sus familias también para que siempre Diosito nos los traiga de regreso sanos y salvos. Hablando de esto, fíjese que desde hace algunos años se ha impulsado en México una campaña para hacer turismo religioso, es decir, hay personas que hacen excursiones para visitar santuarios y lugares turísticos que contienen historia relacionada a nuestra fe, conventos, catedrales, santuarios, etc. Les recomiendo que ahora que pase la pandemia y si tiene oportunidad tome uno de estos viajes. La verdad es que culturizan mucho y nos van abriendo un panorama diferente de cómo era el México de hace 500 años. Pero vamos a continuar con nuestro tema. Y luego de analizar un poco los miedos internos, vamos a concluir este espacio con el miedo más injustificado que puede haber. Y digo que es injustificado porque al tergiversar los hechos, le damos una importancia y valor a las cosas que no la tienen o le quitamos importancia, cayendo del lado ya de la irrespetuosidad, ¿no? Como le decía yo anteriormente. Vamos a hablar específicamente del temor o del miedo que le tenemos a Dios. Sí, yo sé que es complejo, pero este tema nos va a servir de puente para los siguientes programas donde hablaremos del amor. Porque este miedo, el miedo a Dios, el miedo o el temor a Dios no es otra cosa más que producto de una fe malentendida. Pero antes de llegar a ese tópico, quiero comentarle que no hablamos en este programa del terror, del pánico o del temor en sí, porque considero que todo eso pues es producto del miedo mismo. O sea, son como diferentes grados del miedo que se originan al interior de quien lo padece y al ser grados pues pueden crecer o pueden decrecer, según el conocimiento que dicha persona tenga y vaya adquiriendo. Y aclarado el punto anterior, pues ya, podemos pasar al tema de este miedo que podemos desarrollar hacia Dios. Aunque usted no lo crea, la mayoría de nosotros puede llegar a tener una confusión muy fuerte entre tenerle temor a Dios y tenerle amor a Dios. Pero ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Bien, las personas mayores, no sé si recuerde, yo me acuerdo de mi madre, decía mucho, tenía mucho en la boca aquella palabrita de que los jóvenes no tenían temor de Dios. Sobre todo cuando hacían sus desmanes y otras cosas, ¿no? Así como que estos hijos de Dios no le tienen temor a Dios. Un buen día, un párroco, que en paz descanse, nos explicó esto de forma maravillosa. Pero antes de esa explicación, antes de comentar esa explicación, debemos de revisar primero y un poquito el concepto del amor que nosotros tenemos. Ahora bien, junto con la exploración de ese concepto, del concepto del amor, se hace necesario también identificar en nuestro pensamiento, y fíjese lo que le digo, qué o quién es Dios en nuestra vida. Y mire usted que esto puede ser todo un problema, pero para no meternos en rollos muy elevados, solo diremos que debemos de tener el concepto de lo que es la Trinidad en sí. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego analizar cuál es el rol que cada una de estas tres personas tiene ahí y cuál es el rol y la relación que nosotros tenemos con esas tres personas. La tradición de la Iglesia nos ha enseñado que Dios Padre en el Antiguo Testamento pues era un Dios a modo de un padre con mano dura, ¿no? Que demandaba atención y obediencia, que castigaba a los enemigos del pueblo elegido y al hombre pecador. Incluso pues se habla de un lugar de castigo, ¿no? Un lugar de castigo eterno para aquellos que eran infieles o que se manifestaban en su contra. Pero a la vez también las escrituras narran la figura de un padre amoroso, un padre bueno, que le daba alimento a sus hijos, que los protegía y que les tenía reservada una morada en el cielo, a pesar de que el pueblo elegido faltara sus promesas en repetidas ocasiones, ¿no? En esto
en darle todo esto a su pueblo, pues él manifestaba el amor irrestricto que le tiene a su creación, es decir, a los hombres. Cuando viene Cristo, o sea, la figura del Hijo, no anula el concepto que los antiguos hebreos tenían de Dios Padre, del Dios a lo mejor que ellos tenían ya centrado. Al contrario, Cristo plenifica esa figura y muestra a los hombres que se hace necesario un cambio de orientación en el pensamiento hacia Dios, para que nos esforcemos más en ver el amor que Él nos tiene y la correspondencia que pide del ser humano. Entonces, siendo esto un ejemplo integral del amor del Creador a su creación y viceversa, por definición, pues espera que ninguno de los dos dañe al otro o se dañen entre ellos, porque al final esa fue la alianza que Dios hizo con los hombres al entregarnos a su Hijo único. No serán necesarios más sacrificios. Fue la prueba de amor más grande que pudo haber dado por su creación, pero, insisto, Cristo no vino a desestimar, anular o desaparecer la figura que los hebreos tenían de Dios Padre, y que nosotros, a lo mejor por el paso del tiempo, por otras ideologías, no la conocemos y que deberíamos de tomar en cuenta. Él vino a reorientar la forma como vemos al Padre y a entender, sobre todo a entender el amor que Él nos tiene. Todo esto es el marco para entender el temor de Dios bajo la lupa de la explicación de aquel sacerdote que nos dio aquella mañana de domingo. Él dijo que el temor a Dios es el mismo temor que experimenta una persona cuando no desea hacerle daño a alguien que lo quiere mucho o a quien quiere mucho. Es decir, como un padre cuando toma con cuidado a su hijo recién nacido y que no quiere lastimarlo. Esta persona no va a obrar mal porque no quiere lastimar ni con sus manos ni con sus obras a alguien que ama. Y como decíamos anteriormente, el precepto mandatorio es amarás al Señor tu Dios. Por definición, y de acuerdo a lo que decíamos anteriormente, no podemos lastimar a quien amamos. Pero en nuestra naturaleza humana diluimos el amor a tal grado que nos permitimos lastimar a quienes amamos. Y lo hacemos todo el tiempo. Y lo peor de todo es que pensamos y creemos que eso sigue siendo amor. Amor apache, algunos le dicen incluso, ¿no? El temor a Dios, pues, es que no hagamos cosas malas por el temor a lastimar a Dios. ¿Y cómo podemos lastimar a Dios? Simplemente cuando nos alejamos de Él, cuando caemos en el pecado. Esa parte a Dios le duele, porque le duele ver cómo caemos y sufrimos por nuestras propias decisiones. Pero el ser humano en sí no es malo. Recordemos, ¿no? También una frase de la Escritura: si ustedes que son malos, si su hijo les pide pan, no le dan una piedra, ¿qué más hará vuestro Padre del cielo por ustedes a quien se lo pida? Somos convenencieros. Yo iba a decir manchados y aprovechados, pero me iba a oír muy mal. Por eso digo que somos convenencieros, porque nos aprovechamos de ese amor. Y como sabemos que Dios es todo bondad y que no nos va a castigar, pues hacemos lo que queremos. Mientras que otros utilizan la vieja escuela en el mismo sentido para infundir temor y con ello obtener control y poder. Amenazan con el infierno para controlar a los demás, incluso a ellos mismos. Aunque no lo crea, todavía funciona. Pero lo peor es que muchos de nosotros nos creemos esa parte por nuestras heridas emocionales y seguimos teniendo la idea de un Dios vengativo y castigador y dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer por miedo. Un miedo que con el tiempo se va transformando en aversión y a veces en alejamiento total. Por el contrario, el temor a Dios es algo que, si bien también se va transformando, nos va acercando más al Dios que nos ama y que debemos amar, sobre todo porque lo vamos entendiendo a pesar de las figuras que se usen para representar el miedo y el amor, por decir algo. Las figuras religiosas que vemos en las iglesias, esas imágenes de los seres alados, hombres con alas,
con plumaje de ave y otros con alas de murciélago, indican un simbolismo que se utilizaba para causar miedo con unos en unos y compasión en el corazón de los creyentes. Pero ojo, el hecho de que se pintaran esos personajes ciertamente es la expresión del artista en ese momento, pero no indica que sean falsos o que sean ciertos. Eso solo Dios lo sabe. Dijo un erudito que se pintan esas figuras para hacer entender que el mal propiamente tiene una imagen no aceptable a lo que el hombre de forma natural tiene como concepto de bondad, y se utilizaban para crear todo un imaginario que le diera al hombre una sensación de miedo finalmente, y de que si no obedecía las leyes de Dios, había un lugar de castigo gobernado por aquellos seres alados y monstruosos, o que si la persona llevaba su vida de forma correcta, pues le esperaban los seres con alas con plumas de ave en el reino celestial, es decir, los ángeles. Y como todo eso estaba forjado en el corazón de las personas hace muchísimos años, con fuego, acero y miedo, pues finalmente en su momento creyeron, pero ahorita ya no se soporta, ya el acero se oxidó, ya el fuego se apagó y decayó. Cayó al grado de que ahora ya no se predica que hay un lugar de castigo ni un lugar de purificación. El problema con esto, y como en el caso del virus, que hablamos hace 8 días, es que también se ha perdido el respeto hacia todo eso. Quizá antes la gente no pecaba por temor a irse al purgatorio y hacia el infierno. Y ahora como se ha dado un poco de, relatividad o se ha decolorado un poco esa parte, pues ya hacemos lo que queremos porque tampoco vemos que Dios nos castigue, ¿no? Y ya digo, ahora, si analizamos todo lo anterior, pues resulta de que nada se puede negar finalmente. O sea, las escrituras lo dicen, el mismo Jesús lo narra, el lugar de castigo existe, el lugar de purificación también, pero también existe el reino, y es a donde nos orienta. No toma en cuenta, no es que no tome en cuenta los otros dos lugares, sino que te dice, sabes que sí existen, pero tú oriéntate hacia la luz, oriéntate hacia el reino. Y para llegar ahí, pues la base es el amor. Ese amor que se engloba en el precepto más antiguo de toda nuestra religión, que se cantaba después del Shema Israel: amarás al Señor tu Dios. Decía yo que los católicos a veces no entendemos que nuestro deber es amar a Dios. Pensamos que quizá solamente Él es el que debe de amarnos. Entonces, si esperamos a que Él nos ame, luego entonces estamos actuando como el hombre que cede su libertad por protección. Y estamos usando a Dios para lo que nos conviene. Le estamos dando un valor de guarura, con respeto para los amigos que se dedican a eso, o como un escudo mágico de protección, y lo hacemos así porque sabemos que hay cosas mucho más grandes que nosotros con las cuales no vamos a poder. Entonces, nos sujetamos a la ley de Dios o nos convertimos en creyentes por miedo, y ya no tenemos temor de lastimarlo, porque casi siempre pensamos, pues mi vida es mi vida y no necesito de nadie, y con mis actos no lastimo a nadie, más que a mí mismo, decimos. Pero en el fondo es una manifestación de que seguimos teniendo miedo de que Él deje de protegernos. Por eso lo exigimos, por eso le exigimos que nos cuide, porque pensamos también que es la labor de un padre cuidar a sus hijos, pero nunca pensamos en cuál es la labor del hijo: amar a su padre. O quizá la sabemos, pero nos hacemos mensos. El miedo a la religión es falta de conocimiento específicamente. El miedo a Dios no tiene razón de ser, pero las generaciones anteriores se movían en ese espacio, y el dicho de Dios te va a castigar, pues era muy utilizado, ¿no? Aunque yo honestamente nunca he visto un castigo de Dios. He visto consecuencias de nuestros actos, pero no he visto castigos como los que les puso a los egipcios, por ejemplo, porque vemos que los castigos que Dios infringe, si lo queremos ver así, en el ser humano, pues realmente no son castigos, ¿no? En las naciones completas que atentaban contra su pueblo, pues son aniquilaciones totales. Pero como Él nos quiere demasiado, el castigo que nos aplica a nosotros simplemente es dejar que nos demos cuenta de nuestras propias estupideces, ¿no? Y sufrir las consecuencias. No necesita castigarnos, pero sí nos escucha, sí nos entiende. Solo tenemos que ver la forma para empezar a amarlo.
Y es bien simple, ¿no? El que ama cumplirá mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues está escrita en su ley. Y usted, mejor que yo, estoy muy seguro que conoce esa ley. Finalmente, estimado amigo, la aversión a las cosas religiosas, incluso a Dios mismo, también habla de rebeldía. Quizá muy natural, quizá muy humana, pero también sin bases. Somos niños que no queremos acercarnos a quien nos extiende los brazos, pero sobre todo porque no lo conocemos. Y recordemos que lo que no conocemos, pues siempre le vamos a tener miedo. Vamos a quedarnos con la idea de que el temor de Dios es orientar y configurar el amor que le tenemos a Dios Padre. Un día otro padre me dijo que si nosotros conociéramos el amor con el que Dios nos ama, nunca dejaríamos de amarlo. Y ese amor, pues creo que muy pocas personas lo han experimentado, porque según San Pablo, ese amor, el amor de Dios, sustituye el miedo que tenemos al interior de nosotros. Modifica todo nuestro ser y pensamiento y nos muestra las cosas como son. Por eso tenemos reacciones como la caridad, la misericordia, el acompañamiento. Ese amor que sustituye el miedo hace que veamos las cosas con objetividad, pero sobre todo con esperanza. Una esperanza bien fundamentada y amalgamada en nuestra propia fe. Si esto que le estoy diciendo, estimado redescucha, no fuera cierto, vuelvo al inicio. Entonces, cuando nos dijeron que nos quedáramos en casa y cuando nos dijeron que esta enfermedad, cuando más bien había muchísima desinformación, lo que debió haber predominado era la fe. Lo que debió haber predominado era la objetividad. Y si usted recuerda, en las redes sociales se dijo mucho durante los 2 primeros meses, cuando descubrimos que no iba a ser una cuarentena de 2 meses o de 1 mes, y se empezaron a hablar y a hacer cosas increíblemente tontas, por pura ignorancia. Si el hombre tuviera o aceptara ese amor en su corazón, simplemente las cosas hubieran sido diferentes. Bien, estos son los 5 puntos de la línea de fe que les dejo para que los mastique toda la semana, cerrando con esto el tema del miedo. Primero, el miedo es provocado por un pensamiento ilógico y hasta imaginario sobre una situación física, externa o interna. El miedo interno es la supuración de una herida que de por sí ya trae su propio dolor. El miedo es una decisión, el peligro es real. El miedo a Dios nos confunde con el castigo que nos pueda aplicar por las faltas que hemos cometido, pero el temor a Dios es no querer lastimarlo con lo que hacemos, pensamos y decimos. El conocimiento es una lámpara incandescente en la oscuridad más cerrada, esa oscuridad que provoca el miedo. En este plano y en el otro existe la dualidad. No puede haber blanco sin negro, mal sin bien, luz sin oscuridad. Les sugiero que nos mantengamos del lado de la luz. Creo que fueron más de 5 puntos, pero pues usted analícelos, ¿no? Revíselos, mastíquelos y aplíquelos si es el caso, si lo desea en su vida. De mi parte, por desgracia, pues es todo. El tiempo se nos ha ido volando, le agradezco mucho el tiempo que ha compartido conmigo y le pido que nos veamos aquí mismo la siguiente semana porque vamos a empezar a hablar del amor. Ese otro motor que mueve el mundo para bien o para mal, y como el miedo más de las veces es confundido con sentimientos de verdad muy pero muy feos. Le agradezco al equipo de ingenieros que hacen posible que este programa salga al aire, a la Comisión de Comunicaciones, a nuestras voces en off, Gustavo Pérez Aracamacho, a todos los colaboradores del área técnica y a los creativos y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. También le agradezco a usted, por supuesto, por escucharnos y darnos un poco de su tiempo y sin dudarlo, a Dios por la oportunidad de compartir esta información. Yo soy Juan Valdés, de la Pastoral de las Comunicaciones. Este es su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo y que tenga una excelente semana. Pero antes de irnos, le pido me ayude a hacer un ejercicio. Será muy breve. Guardemos un poco de silencio y si lo desea, repita, ya sea de voz o en su pensamiento, después de mí.
Padre bueno y misericordioso, que de ti procede toda sabiduría y bondad, te pido hoy por mí, por mi persona y por lo que soy. Ayúdame a conocerme, a entenderme y a perdonarme, a conquistar mis defectos y valorar mis virtudes. Ayúdame a grabar en el fondo de mi corazón que soy tu hijo y que tú me amas más allá de lo que yo puedo imaginar. Te pido me des la certeza de saberme amado y la confianza de saberme protegido, porque un hijo nunca suelta de la mano a su padre, porque yo no quiero soltar nunca tu mano. A quienes se adelantaron en el camino que ahora están contigo a causa de la pandemia o por tu voluntad, te pido les consideres en la mesa de tus invitados, y a los que nos quedamos aquí, inunda nuestro corazón con amor de tu fuente que sustituye el miedo y que aclara el pensamiento para seguir haciendo un mundo bueno para los que vienen detrás de nosotros. Todo esto te lo pido por tu Hijo amado, que por amor entregó su vida y con su vida destruyó el miedo y la muerte, y por la intercesión de María nuestra Madre, que como fiel Madre no nos suelta de su mano. Amén. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que puedes volver a escuchar tu programa en la línea de la fe, en nuestras redes sociales o en el portal de la diócesis www.tierradelmedio.org.mx. Te esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. No te lo pierdas, que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Un estornudo puede viajar a 150 km por hora y llegar hasta los 7 metros. Por los que amas, por la familia, por tus nietos, por volver a estar juntos y por ti, usa bien el cubrebocas. Tapa nariz y boca completamente. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia,
transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.